Buenas tardes, mi nombre es Cindy Caicedo Farfán Daza, soy estudiante de licenciatura en básica primaria de la Universidad Fundación La Rioja y en esta tarde de hoy vamos a exponer sobre el tema de cómo ha avanzado la educación o cómo era la educación en el siglo XIX y en el siglo XX en básica primaria. Baja, por favor. La consolidación del sistema educativo en la República de Colombia durante el siglo XIX y el siglo XX. Baja, por favor. Listo. Dice que en el siglo XIX se implementó un tipo de educación que estaba al servicio de la revolución de la época. Se dictaba solo clases en la ciudad como lectura, escritura, aritmética y se crearon escuelas normales en el año 1839. Cuando habla que se implementó el servicio de la revolución de la época, era que las clases eran más básicas que ahora, no eran tan adelantadas, o sea, buscaban como el beneficio más bien de lo que estaba pasando en el momento para educar a los niños así de esa manera, más que brindarle una educación que les fuera a servir a ellos más adelante. Baja, por favor. Baja, por favor. Los maestros del siglo XIX eran prácticamente analfabetas. Algunos sabían leer, pero otros no sabían escribir. En lo que ellos eran expertos en coser, catecismo y bordar. Si se dan cuenta que en la época de ahora un profesor para dictar una clase en cualquier colegio, sea público o distrital, que es lo mismo, o colegios privados, tienen que tener un certificado, tienen que ser educadores universitarios, tienen que haber pasado por una escuela, por una universidad, perdón, para poder dictar clase. En este caso de ellos no. Ellos lo único que enseñaban a los niños era completamente lo básico y por eso, más que todo, tenían conocimiento, era el coser, catecismo y bordar, en otras actividades que eran completamente a la educación que nosotros conocemos. Siguiente imagen, por favor. Hasta ahí. En el año 1886-1930 la educación fue orientada con un mínimo de educación escolar y trabajaban sobre el aprendizaje de la memoria y la enseñanza era basada en la teoría, más en la teoría que en la práctica. ¿Qué quiere decir? Ustedes saben que ahorita mismo nosotros nos estamos basando tanto en la teoría como en la práctica en los colegios, pero en la época esta no era así. Ellos se basaban más que todo en la memoria. Todo más que todo tenían era que retenerlo. Muy poco lo escribían, obviamente no lo iban a llevar a la práctica, pero ellos se basaban más que todo en que todo lo tenían que memorizar. Siguiente imagen, por favor. Hasta ahí. En las escuelas delante que se castigaban a los niños con golpes, un borrador, se sostenía el libro durante horas en sus manos arrodillados de una manera muy cruel o en un cuarto oscuro. A los niños los castigaban y le pegaban. Yo recuerdo todavía que en mi época, cuando estaba en primaria, a nosotros nos pegaban, nos jalaban de los cabellos, nos pegaban con los borradores, nos castigaban con reglas. Todavía en la época de que yo hacía primaria, a nosotros nos castigaban de esa manera. A los niños los metían en cuartos encerrados como para darle miedo. O sea, si era muchísimo más cruel con el tema de los niños. Siguiente hoja, por favor. Bueno, aquí llegamos a la educación de Colombia en el siglo XX. Se encontró el espacio de educación tanto en la primaria como secundaria y se comenzó a sentir más fuerte de la economía en el país. Cambió. ¿Qué pasa? Ya se centró más en la educación en el siglo XX, tanto en la primaria como en la secundaria. Obviamente, si estos niños tenían un mejor aprendizaje, todo iba a cambiar y todo iba a ser mejor en el país. ¿Por qué? Porque estos niños se estaban formando. Ahí en el siglo XX ya los niños comenzaron a formarse. Baja, por favor. Ya, aquí. Ya era obligatorio llevar la educación para los niños tanto como en la primaria, sino que también en la secundaria. Predominaba mucho el orden y el silencio por parte de los estudiantes, que también el maestro era cargado por completo del aprendizaje. Hubo un espacio aquí que quiero hacer. Allí en la primaria y en la secundaria los niños prácticamente casi no podían opinar. Ahí todo se basaba o se reglamentaba bajo lo que decía el profesor. Muy poco él tenía, bueno, prácticamente el niño no tenía la potestad de pronto de hacer una clase más participativas, ¿sí? Pero la educación era más profunda porque ya había más orden que lo que vemos ahora y se respetaba mucho la ley del profesor. Siguiente imagen, por favor. Ahí.
El profesor de esta época tenía mucha potestad sobre los estudiantes y los estudiantes tenían poca participación, lo que acabé de mencionarme anteriormente. Sigue, por favor. Aquí. ¿Cuál era la educación primaria de Colombia? Bueno, la educación primaria de Colombia se compone por 5 grados en la primaria, que es primero, segundo, tercero, cuarto y quinto. Aquí no lo anoté, pero ya sabemos que la secundaria se compone de sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo y undécimo, que le llamamos también 11. Y el Ministerio de Educación Básica Primaria, la educación básica secundaria, perdón, tenía que ser cursada después de haber terminado la primaria, que todavía lo estamos haciendo en estos momentos. Sigue, por favor, siguiente imagen. Acá. Una de las características de las escuelas del siglo XX es que en la mayoría de los colegios se practicaba la religión católica, más a uno de los colegios públicos o distritales. También que la educación debe ser gratuita en primaria o secundaria. Bueno, estamos viendo todavía ahorita mismo en el siglo XXI que más que todos los colegios no practican una religión evangélica, una religión cristiana, sino todavía se basan en la religión católica, respetable, aunque ya muchos no lo comparten porque ya, gracias a Dios, en estos momentos tenemos la potestad de escoger cada religión que nosotros queramos aprender, pero en los colegios distritales siempre se hace la educación. Siempre ven en lo del católico, del tema de la religión católica. Ya en los colegios privados sí se está viendo otra clase de religiones, pero por lo mismo, porque son privados. Siguiente imagen, por favor. Siguiente imagen, por favor. Bueno, por último quiero añadir esta pequeña frase que me salió, que dice la educación es la herencia que nunca termina. Yo quiero comentarles también esto, añadirlo un poco, y es que ahorita mismo sí estamos viendo algunos beneficios en el siglo XXI sobre la educación, pero todavía nos faltan muchísimas cosas por mejorar.